Hola, somos Colegio Abierto y nuestro objetivo de gestión es acompañarte en tu ejercicio profesional. En esta oportunidad queremos darte la bienvenida al ciclo interregional de capacitación en dirección y gestión de obras, DIGO, para obras de mediana y baja envergadura. En esta nueva instancia de formación podrás participar de 9 encuentros teóricos virtuales a cargo de especialistas que disertarán sobre los diferentes ejes temáticos que hacen a la DIGO. Además, realizaremos 5 visitas técnicas presenciales a obra en desarrollo que serán conducidas por profesionales de experiencia para fortalecer los contenidos vistos. Al finalizar este recorrido, podrás realizar una evaluación para certificar la capacitación o solicitar tu certificado de asistencia. Esperamos contar con tu participación en todas las instancias de DIGO y aprovechamos para invitarte a las demás capacitaciones que desde el Colegio de Arquitectos ponemos a tu disposición en la plataforma educativa. ¡Comencemos! Nuestros saludos a todos los profesionales participantes en este 8º encuentro DIGO sobre dirección y gestión de obra de pequeña y mediana envergadura. Siempre agradecido a los presidentes de las 6 regionales, así como a las autoridades del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, por el apoyo y por la difusión. También agradecemos la participación de todos ustedes a esta como en anteriores ediciones virtuales y también de visita a obra. En este 8º encuentro contamos con la presencia del arquitecto Gabriel Sánchez, con quien abordaremos el tema de prevención de riesgos en obra de baja envergadura. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí esta noche. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. El arquitecto Gabriel Sánchez es especialista en higiene y seguridad en el trabajo, profesor adjunto de grado en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, como también da 2 materias electivas en dicha universidad. El director de la carrera de posgrado en la especialidad de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción y es también asesor en Higiene y Seguridad en la Universidad Nacional de Córdoba, así como en otras entidades. Bueno, Gabriel, vamos a hablar de un tema que es la prevención de riesgos, que no es poco en la obra. Contanos un poquito al respecto. Así es. Bueno, el tema de la prevención de accidentes de trabajo en las obras de baja envergadura es un tema que a nosotros nos preocupa dado la informalidad que hay en el sector, ¿no? Las obras, por más que sean chicas, tal vez ampliaciones o refacciones, o pocos metros, o planta baja y un primer nivel, no por eso son menos riesgosas, o no por eso tenemos menos riesgo que en una obra de gran envergadura. Entonces, en un sector donde prima mucho la informalidad, la falta de preparación, la falta de oficio, por ahí también la falta de mantenimiento de máquinas y herramientas, la precariedad, entonces estamos muy expuestos los arquitectos en la conducción técnica, ¿sí?, a situaciones de riesgo. Por eso hay que trabajar de manera preventiva. Esa es la idea. Bien, estamos hablando de obras de baja envergadura. Si tuvieras que definir ese tamaño de obra, ¿cómo lo harías? Mira, se refiere a obras de no mucha complejidad, sobre todo en sus instalaciones, en sus estructuras, obras simples, que pueden ser de luces no muy grandes, hasta 3, 4, 5 metros. Estamos hablando de viviendas de 80, 100 metros, 120, en donde los sistemas de fundaciones tampoco son profundos. Lo que sí tenemos que entender que hay altura en caso de que una obra de baja envergadura tiene 2 niveles, ya estamos hablando. Imagínate que el nivel de la segunda planta en 6, 7 metros, entonces ya estamos en trabajo en altura. No tiene complejidad técnica, pero sí hay una cierta complejidad en cuanto a los riesgos. Claro. Esos riesgos implican también personas que van a moverse dentro de la obra y que serías cuáles, si tuvieras que ver cuáles son los distintos actores que van a actuar dentro de la obra. Mirá, dentro de esas obras por lo general se realizan con una cuadrilla conformada por entre 4 y 6 personas. Por lo general son cuadrillas de barrio, ¿sí?, conformadas muchas veces por hermanos, tíos y sobrinos, padres e hijos, empresa o contratistas de cierta manera de empresas como familiares o de vínculos de amistades, con poca preparación. Entonces,
esa cuadrilla que tiene que trabajar, ¿no? Con electricidad, con trabajos en andamio, con elementos de corte. Entonces ahí empiezan a existir los riesgos. Bien, tenemos esas cuadrillas. También tenemos un comitente, que es el que nos encarga la obra. Existe un comitente. El comitente es el que encomienda. Muchas veces en ese tipo de obras el propietario también es el comitente, pero podrían ser dos figuras totalmente distintas. En este caso, entendemos que el propietario es quien contrata, ¿sí?, para la ampliación o la construcción de esa vivienda. Ahí no sobran los recursos económicos, más bien escasean. Es una vivienda para una familia de clase media que va construyendo, va ampliando a medida que la familia se va agrandando. Entonces no hay demasiado dinero, es justo. Entonces hay que tener en cuenta este tema de cómo vamos a gestionar la higiene y seguridad en la obra. Claro, justamente vamos a ser responsables en cierta medida, pero también el comitente tiene su cuota de responsabilidad. Tiene su responsabilidad, sí, tal Bien. cual, los distintos actores. A mí lo que me gusta primero es hacer hincapié en la responsabilidad nuestra como profesional, ¿no? Que tiene que ver con estas obligaciones que tenemos al ejercer el ejercicio, básicamente, el ejercicio profesional, que tiene que ser con competencia, que tiene que ser con ética, que tiene que ser con compromiso, ¿no? Esa responsabilidad abarca varios aspectos, incluyendo el cumplimiento de las leyes, regulaciones, normas de la profesión, ¿sí? Entonces, ¿qué digo yo siempre? Que los profesionales somos responsables de los daños o perjuicios que podamos tener en una obra, ¿sí? Hacia terceros, también hacia los mismos trabajadores. Dependiendo de la profesión, las responsabilidades profesionales pueden estar reguladas por leyes específicas, códigos, reglamentos. Bueno, hay antecedentes en donde profesionales han sido sancionados civilmente, que eso se repara con dinero, pero también desafortunadamente tenemos casos en donde arquitectos han pagado su reparación o sus equivocaciones con cuestiones penales, ¿no? Que tienen que ver con prisión, ¿no? Además de sanciones administrativas que tienen que ver con el ejercicio profesional o cuestiones éticas que tienen que ver con las leyes del colegio. Bien. Dentro de la definición de los actores, vemos la responsabilidad profesional, el por qué se hace, el por qué no lo hace, lo veo aquí en la placa. Esos actores tienen que tener algún tipo de vinculación también. Tienen que estar, hay una vinculación, hay una relación entre ellos. Yo quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Esto lo aprendimos del titular de cátedra que tuvimos en producción y gestión, que es el arquitecto Peralta, que siempre nos decía que la responsabilidad tiene que ver con esto y estas tres situaciones: por lo que uno hace en la obra, las acciones; por lo que no hace, es decir, por sus omisiones, ¿sí?, pero también por lo que permite que se haga. Entonces, bien, nosotros en lo que permitimos que se haga está también en las actuaciones del comitente o están en las actuaciones del contratista. Permitimos decir, no, eso es un tema del contratista, es un tema... No. Nosotros somos los que tenemos, primero, que estamos en la punta de la pirámide de la cadena de mandos, digamos, ¿no? Somos la máxima autoridad como conductores técnicos, que es la figura que le cabe a las obras de baja envergadura. Y después tenemos el saber y tenemos la responsabilidad que nos da nuestro título, ¿sí? La sociedad pone en nosotros una responsabilidad adicional que tiene que ver con el conocimiento y con el manejo, ¿sí?, de todas estas situaciones. Entonces, nuestro deber es asesorar a todas las partes y velar por el cumplimiento de los aspectos, en este caso, vinculados a la seguridad. Bien. Habíamos hablado de la baja envergadura y habíamos iniciado esto de cuáles son los roles que existen, quiénes son los actores, cuáles son sus funciones y responsabilidades que existen en la obra. Bueno, esto es importante, es muy importante definir esto de quién es quién en la obra. Dejar claro. En este caso, tenemos tres actores, que es el comitente, que es el que encomienda la obra, que puede ser, como dijimos recién, el propietario, pero es el que encomienda, es el que va a firmar el contrato de encomienda. Ya adelanté la palabra contrato. Bien, fundamental la existencia, claro, para vincularnos, porque nos podemos vincular de palabra, pero eso tiene que estar registrado en contrato. El segundo actor, el profesional. En este caso,
vinculado a la conducción técnica de obra. Y después está el constructor, ¿sí? El constructor es aquella persona que asume las generales de ser digamos, el empresario que construye. Permíteme llamarlo de esa manera, que tiene a cargo la cuadrilla y que entre los tres, ¿sí?, debe existir un diálogo y que quede claro cuáles son las responsabilidades, los alcances que tiene cada uno, ¿no? Porque el tema de la seguridad es un tema del arquitecto. No. El tema de la seguridad es un tema de los tres. Bien. Del comitente, del contratista, constructor y del profesional. Con mayores, menores responsabilidades, pero los tres en esto tenemos que ver. Porque si no, el hilo se va a cortar por lo más delgado. Y esto no puede suceder porque una sola persona no va a sostener los niveles de seguridad que se necesitan para una obra. No se sostienen uno. Esta es una pata, es una mesa de tres patas. Si le falta una, se cae. Bien. Esos son los actores. Perfecto. A veces suele haber esto de los diálogos y los acuerdos previos, justamente algunos ruidos, sobre todo cuando son obras chicas, en los cuales tal vez el comitente le pide al profesional buscar gente de confianza o que haya trabajado con él anteriormente, como para tener una referencia en el contrato. ¿Cómo podemos a esto ponerlo bien puntual o puntualizarlo de cierta manera para que no haya inconvenientes a futuro? Lo que nosotros siempre decimos en las charlas o también a nuestros alumnos es que con el comitente hay que tener diálogos y acuerdos previos. Estos diálogos y acuerdos previos en lo que es el tema de calidad o en tema de morfología o de lenguaje de la obra, no se discute. Se dialoga y se acuerda hasta la materialidad, el piso que quiero, que te gusta. Hay como una búsqueda, hay como una construcción, hay un trabajo en conjunto. Hay que incorporar también la seguridad. Claro. Hay que incorporarlo de manera previa. Es decir, hablo con el contratista, hablo con el propietario o comitente, decir, bueno, ¿cómo vamos a gestionar? Y es un deber del profesional, porque es el que tiene el conocimiento. El propietario tiene una expectativa enorme y el tema de la higiene y seguridad lo tiene en un segundo plano. Bien. Y el contratista hasta en un segundo y hasta en un tercer plano. ¿Por qué? Y a lo mejor están acostumbrados a trabajar así, nunca me pidieron nada, yo trabajo en este tipo de obra, me subo los andamios, nunca me caí. Bueno, ahí hay que poner claridad sobre la cuestión y el profesional acordar e imponer ciertas cuestiones porque si no entramos en desventaja. Entonces, estos acuerdos previos, estos diálogos con el comitente y el contratista. Muchas veces el contratista, como me preguntas vos, lo pone el propietario. Entonces es una cuadrilla que lo elige él, porque entendamos que también hay una obra que es por administración, es decir, en la obra de segunda categoría, el que asume como administrador de esa construcción, tanto el pago y de la mano de obra, la compra y administración de los materiales, es el propietario. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí hay una situación. La otra situación es si me piden a mí como profesional, che, ¿no tenés una cuadrilla que me recomiendes? Y siempre tenés alguna. Siempre hay algún grupo que vos tenés más afinidad técnica, mejor diálogo, quedó claro cuál es el compromiso y las formas de trabajar, entonces tenés un entendimiento y lo se lo provees al propietario, a disposición del propietario. Pero ahí tiene que quedar claro, muy claro quién es quién es el que contrata, quién es el que dirige y quién es el que ejecuta la obra, quién la construye. Y eso tiene que quedar plasmado esos diálogos tienen que quedar plasmados en los contratos. Perfecto. Fundamental. Siempre hemos hablado del contrato del comitente con el profesional, pero acá aclarás, por ejemplo, que tenés el comitente con el contratista, que es algo muy importante también. Muy importante. ¿Por qué? Esos diálogos previos, es decir, bueno, todo esto que hemos pactado, que hemos acordado, lo vamos a dejar también por escrito en los contratos. Muy bien. ¿Podrá haber cláusulas de higiene y seguridad? Totalmente. Bien. Entonces, ¿qué es lo importante? Que existan dos contratos. Entre el comitente y el profesional, un contrato de obra intelectual, que tiene que ver con la
conducción técnica. Y entre el comitente y el constructor, un contrato de obra material que tiene que ver con la construcción, ¿sí?, de la obra. ¿Por qué digo esto? Porque ahí se define quién es quién. Y cuando sabemos quién es quién, sabemos cuáles son las responsabilidades de cada uno. Al empleador, es decir, a ese contratista, podemos hablar si está en blanco, está en negro, formal, informal. Por lo general es informal. Esa envergadura de obra, el mercado no lo paga a una empresa constructora, es en informalidad, ¿sí? Entonces, pero a ese constructor que es el dueño de esa cuadrilla y a ese propietario que es el que conduce y que contrata, les caben las generales de la ley de contrato de trabajo, es decir, es el empleador. Bien. ¿Sí? Entonces, ahí es necesario un contrato de esta obra material, porque ahí caben las leyes que tienen que ver con el contrato de trabajo, lo que es, si es aporte jubilatorio, cargas, el pago de la ART, etcétera, etcétera, etcétera. Después veremos, discutiremos si lo asume o no lo asume, pero no soy yo el que tenga que asumir esa condición, porque hay una responsabilidad empresarial, ahí hay utilidad empresarial, ahí hay ganancias, mientras que del propietario y yo, que soy el profesional, hay honorarios. No se puede confundir al arquitecto que es el que construye. Claro. El arquitecto está haciendo conducción técnica de la obra, el que construye es otra persona, es ese constructor. Entonces no se puede confundir al arquitecto que construye y a su vez dirige, aparte porque eso no puede suceder porque hay incompatibilidad de funciones. El conductor técnico es el que controla en la ejecución de los trabajos. Entonces, de ninguna manera podría él también asumir la construcción. Claro, está bueno que todo esto esté hablado antes, ¿no?, de comenzar la obra, para que fundamental. Sí. Porque cuando uno el día 1 de la obra llega y empieza a ver no conformidades, empieza a ver baja calidad en cuanto a las herramientas que ya vamos a hablar, al mínimamente un calzado de seguridad, a un ordenamiento de obra, una planificación, y empieza, ¿y esto cómo? Y ya es tarde porque te empiezan a correr los tiempos, hubo un adelanto de dinero. Entonces, estos diálogos previos que se transforman en parte de un contrato y después sí, hay que tomarse el tiempo para resolver eso. Que la ansiedad de empezar la obra, ¿sí?, y por lo tanto de cobrar honorarios tal vez, no nos ganen, no se nos anticipen a dejar todo esto calzadito. Bien. El saber qué hacer. Sí. Lo que mencionábamos antes. El saber ser y el saber hacer. Son como las tres cuestiones que tiene que dominar el profesional. ¿Para qué? Para ser competente. Ser un profesional competente no es solamente tener el conocimiento técnico, bien, el que nos da la universidad, sino que ese es el primero, ¿no? El saber qué. Ese conocimiento también tiene que ver con la información, sino ser capaz. Ser capaz de estar, ser capaz de vincular, ser capaz de permanecer, ser capaz de articular, tiene que ver con la gestión y las habilidades blandas que nosotros necesitamos manejar. Todos estos diálogos, estos acuerdos, no es la parte dura de la obra, de la planificación, del presupuesto, del proyecto, de las instalaciones, no, tiene que ver con la parte blanda, de tener la habilidad para acordar, ¿sí?, y la visión, de ver todo esto de manera anticipada. Y por último, el saber cómo, es decir, el saber cómo hacerlo. Es decir, eso muchas veces lo da la experiencia. La experiencia, claro. Claro, cuando por ahí los arquis son muy jóvenes y entran en esto, bueno, tratar de tomar experiencia, tomar contacto con profesionales que tienen más experiencia, pero el saber cómo hacerlo, generar registros, generar un contrato, cuáles son las cláusulas que me favorecen para yo pasar la responsabilidad, que no me caiga, que se haga cargo quien se tiene que hacer cargo, establecer algunos mecanismos de comunicación que a mí me van a respaldar en un momento a la hora, ¿usted qué hizo? ¿Qué no hizo en la obra? Y no puedo ir a contar yo ante un accidente, si me cita a mí el juez, ir a contar lo que me hubiera gustado, lo que hice de manera verbal o lo que dije, pero ¿y dónde están los registros? Entonces, todas esas habilidades, el saber cómo hacerlo, es también muy importante. Sí, aprovechar justamente que ahora el colegio también habilita formas digitales para poder tener esos registros, sí, aprovecharlos también. Sí, eso las herramientas digitales que hacen a una dinámica mucho más rápida de registro, no solamente de registrar, sino de compartir. Vos imagínate que
cuando ya vamos a hablar cuando tengamos que dejar los registros, pero si mi registro es papel, tal vez hay una demora en que la otra persona o la otra parte, a lo mejor yo voy a la mañana y dejo un registro y se ve a la tarde o al otro día, claro. Y ya los tiempos, en cambio, lo que te permite una aplicación digital como la que tiene el colegio, que pronto va a incorporar el módulo de higiene y seguridad, es que la no conformidad primero que la puedo registrar en foto. Claro. ¿Sí? Y después que puedo poner la acción correctiva. Puedo también determinar el nivel de riesgo, por lo tanto puedo decir si se para, si continúa, ¿sí? Y la disparo automáticamente, en el momento se enteran las personas que están involucradas. Entonces, eso es realmente un avance muy importante a la hora de la comunicación efectiva. Bien. ¿Qué debe saber el propietario? Y ahí está esto que siempre hablamos de hacer docencia. Acá hay que hacer docencia. Muchas veces hay que hacer docencia, hay que capacitar, hay que instruir, hay que informar y no dar por supuesto que la otra persona, vos lo debes saber, y no. Hay que ponerlo en palabras y hay que ponerlo en una mesa y que tiene que dar bien claro que el empleador es él en este tipo de obras. Él está dando el trabajo. Bien. Y habíamos hablado de la responsabilidad que le cae como empleador, pero también que es solidariamente responsable del cumplimiento de las cuestiones de higiene y seguridad. Lo dice el artículo número 4 del decreto 911 de la construcción, que es la reglamentación de la construcción. Es solidariamente responsable. No importa si es en blanco, en negro, formal, informal. La ley es para todo el mundo, peor si estás en la informalidad. Lo que hablamos recién, que existe un contrato material entre el que construye y el propietario, un intelectual entre el propietario, comitente y yo, que hay derechos y obligaciones mínimas que como empleador él tiene que proveer algunas cuestiones mínimas al inicio de la obra, que no es, hacemos la obra sino más como podemos y no hay precariedad absoluta. Ya lo vamos a ver después cuáles son las cuestiones básicas y mínimas para entrar en una obra sin entrar en las cuestiones técnicas, pero lo tiene que saber anticipadamente, porque yo le digo, vos estás obligado a poner esto y esto, pero no se lo puedo decir primer día. Sí, seguramente. Sí. Se lo tenemos que decir anticipadamente. Aparte, ¿por qué? Porque hay un presupuesto que asignarle a higiene y seguridad. Esa también es otra. ¿Cuánto plata le vamos a asignar a higiene y seguridad? ¿Quién compra los elementos de protección personal? ¿Se lo vas a pedir al contratista? Sí, pero si se los pedís, te lo va a calzar en el presupuesto. ¿Se los provees vos? Bueno, pero hay que hablarlo. Y como eso, un montón de cosas. ¿Qué te digo? Baños, un lugar, tiene que haber agua corriente, tiene que haber agua caliente, lugar para bañarse, lugar para cambiarse, un comedor. Estoy hablando de básico, cuestiones básicas. Entonces, tiene que ver con los derechos y obligaciones mínimos del trabajador y que no tiene que ver con la formalidad o la informalidad. Tiene que ver con una cuestión básica para que esos trabajadores estén medianamente en condiciones de trabajar. No tienen lugar para comer, ¿viste? No tienen baño muchas veces. Claro, lógico. También por los derechos y obligaciones, y habíamos hablado también del roles, funciones y responsabilidades. Esto tiene que quedar bien claro en la relación con el comitente o el propietario. Fíjate que también la importancia de entrenarlo, de informarlo, cuáles son las medidas básicas para el control de los riesgos. Porque lo vamos a hacer juntos. No es que lo voy a hacer yo. Aparte porque yo no manejo recursos como profesional. El recurso económicos salen del comitente o del contratista. Pero el contratista, si no lo previó en el contrato, después viene, para que esto yo no lo tenía previsto. Entonces, esas medidas mínimas de control requieren mínimamente inversión. ¿Entendés? Que a veces no lo tiene el contratista, por esto de la precariedad como trabaja. Hay que preverlo antes para que justamente... Claro, alguien lo tiene que pagar, se tiene que comprar a tiempo, tiene que estar en obra a tiempo. ¿Cómo vamos a registrar las actuaciones? Existe un libro de obra. Bueno, hablaremos de la calidad, hablaremos de la producción y hablaremos de la seguridad en ese libro. Dejamos indicaciones de producción, ¿sí? Que tiene que ver con los plazos y los costos. Dejamos indicaciones de calidad en el proceso, calidad final, calidad de los materiales
¿Y por qué no dejamos también indicaciones de higiene y seguridad? Un andamio, un elemento de riesgo que hay que eliminar, un riesgo a controlar, un comportamiento de un trabajador, eso demuestra que me ocupé. Claro. Y lo dejo asentado. Entonces ese registro es muy importante, que yo le llamo DPP. Ahí se puede ver. Que es Documento de Protección Profesional. Son los documentos y registros que me van a servir a mí para... Yo hice esto, hice, hablé, pedí, suspendí un trabajo, pedí que se cambie. Perfecto. Importantísimo. Fíjate también otras cuestiones a hablar de manera anticipada, ¿no? Hay con propietario y también con el contratista. ¿En qué estado de conservación y después de mantenimiento en el transcurso de la obra vamos a tolerar, vamos a permitir las máquinas, los equipos, las herramientas, los accesorios y los componentes? Claro, por eso hablábamos justamente de antes tener un conocimiento del contratista de en qué forma trabaja. Un balde de agua de 20 litros, con ese peso se le cae un pie a un trabajador porque está atado de manera muy precaria y le produjo una fractura en el empeine, un caso real. Fíjate vos la tontera, que va a decir, che, ¿cómo puede ser? Y estás ahí en el último eslabón, en un componente. El componente es la cincha que no la tenía y ataron con un alambre que fue cortando, qué sé yo, en el pie del trabajador. 3, 4 meses de recuperación, un problema. Y fíjate lo que era un suncho de agarre de un balde. Después tenés otro de los puntos muy importantes a acordar y mantener: cómo se gestiona el orden y la limpieza en la obra, de antemano, preverlo en la organización del obrador. El primer plano de la obra no es el de replanteo, es el del obrador. Cómo está distribuido los accesos, dónde trabajamos, dónde guardamos, dónde acopiamos, dónde van los tableros. Ese es el primer plano. Entonces, yo siempre hago mención de lo que es el método de 5S, de orden y limpieza, que viene de la automotriz, del autopartista, que es muy fácil de implementar en la obra, muy fácil. Entonces, esas son cosas muy básicas a implementar que no son de mucho costo, es decir, hay que limpiar. A veces no están los elementos de limpieza. Claro. O el contratista quiere cobrar un adicional por limpiar porque no te lo presupuesto, pero se supone que la mugre que genera, se supone. No, lo hablemos. No limpiamos los bienes, limpiamos todos los días lo que generamos. Si no lo hablaste antes, después es un problema gestionarlo. Claro. Entonces, fíjate, tan simple como el orden de la limpieza. Sí. De ahí hasta los escombros, por ejemplo. Totalmente, la mugre, las botellas, el scrap de los recortes de esto, lo van tirando en todo. El problema no es la mugre, el problema es la mugre dispersa, no gestionada. Y ocasiona el 90% de los accidentes simples, son a causa del orden y la limpieza. Y las obras no son sucias y desordenadas, no lo son. Yo con eso reniego mucho. Las permitimos sucias y desordenadas. ¿Sabes por qué? Porque el contratista nos impone su mediocridad en la forma de trabajar. No lo digo de mala forma, lo digo por su baja preparación, porque no se ha preparado. Hay que ayudarlo a levantar esos estándares y hay que mejorar eso. Y por ahí vienen muchos accidentes, tropiezos, caídas, golpes, cosas en el ojo, cosas que se caen porque quedaron ahí en el aire, ¿entendés? Y se caen, bueno. Eso es muy importante hablarlo a tiempo, porque a veces que no hay bolsa, no hay carretilla, no hay nada para juntar las cosas y van quedando. Y bueno, pero suponete vos que pese a hablar todo eso, nosotros tenemos que la cuadrilla no están en los estándares que como profesional pretendo en la obra. Es decir, hay incumplimiento a eso pactado, a eso acordado, a eso establecido. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante los incumplimientos? Seguimos, nos vamos. Llegó la obra y hay un trabajador en altura. Che, no estás agarrado, no tenés una mínima baranda en el andamio. El andamio es un cachivache así con fierro, madera, tabla, alambre, porque no había plata para alquilar. No había plata para alquilar ahora, pero si lo habíamos visto en el presupuesto, y a lo mejor teníamos un mejor andamio o mejor armado. Entonces, ¿qué hacemos ante los incumplimientos? ¿Cómo gestionamos el conflicto? Esa es una de las habilidades blandas también, gestión del conflicto, que muchas veces suelen ser oportunidades para de ahí salir y mejorar, pero hay muchas veces que no hay forma, porque nadie cede y estamos ahí.
nos desvinculamos, seguimos, ponemos condiciones. Entonces, ahí que es importante evaluar, cuando el riesgo empieza a superar el beneficio. El riesgo de que suceda algo y me perjudique, ¿sí?, supera el beneficio del trabajo que estoy haciendo, el beneficio económico, el beneficio de tener una obra, de estar activo, de generar un proyecto que tiene que ver con la construcción. Entonces, llega un punto en donde, Jota, tenés que decir, che, me voy. Sí. No puedo seguir acá. No se puede. A lo mejor el mejor trabajo es el que uno se va o el que no agarra directamente, ¿viste? Claro, ante esas eventualidades, sí, ni hablarlo. Y también, por ejemplo, el tema de veo ahí seguros de accidentes personales, que también es algo que tener muy en cuenta, y más en esta escala. Pero totalmente, sí, por supuesto. Y la desvinculación no es chao, me voy, pego un portazo, me enojé con todo el mundo y me voy. La desvinculación también necesita habilidades de negociación. Bien. Y de formalidades. ¿Cuál? Los papeles, señores. Hasta acá estuve yo y de acá para adelante yo no tengo nada que ver. No me puedo ir así nomás que esa obra quede abierta, porque lo que pase ahí, hasta que yo pueda demostrar mi desvinculación formal, no enojado o desilusionado, no, hay una desvinculación que tiene que ser formal. Acá están los instrumentos para desvincularse y dejar eso en un estado que a mí ya no me convenía, a mí me hacía ruido, me tengo que ir. Esas son decisiones muy oportunas y necesarias. Mira, vos me habías hablado recién habíamos visto el tema de los seguros. Bueno, ¿qué hacer en un segmento de la informalidad donde ART no tenemos? Claro. Fíjate que estamos hablando de higiene y seguridad, todavía no hablamos de lo que respecta a de la cuestión operativa en obra. Exactamente. Estamos trabajando en habilidades previas y no en ir a controlar o a sancionar, que tampoco es la idea, ¿no? Hay que trabajar desde promoviendo el autocontrol, la disciplina, el trabajo colaborativo también en esto, ¿no? El entorno que cuando ve que uno está, che, muchacho, vení, los más viejos, esto no es así. Entonces, ese trabajo en comunidad, en conjunto, también da buenos resultados. Claro, por eso es importante el compromiso también del grupo. Entonces, pero bueno, se necesita un seguro por las dudas pase algo, que puede haber una falla, pero yo trabajando en la prevención disminuyo la probabilidad. ¿La llego a cero? No, el riesgo a cero no existe, pero voy disminuyendo, disminuyo la probabilidad. Entonces, nos ayuda esto a que se disminuya, pero si pasa algo podemos tener el respaldo de un seguro. Claro, ese seguro tendría que estar otorgado y a nombre del comitente. A ver, ART no vamos a tener porque estamos en la informalidad. ¿Cuál es la opción? El SAP, Seguro de Accidentes Personales, ¿sí? Que tiene que estar, para mí, yo lo que sugiero siempre es que lo tome el comitente y lo pague el comitente, porque se asegura del pago. Bien. Por ahí el contratista se le pasa, no está pendiente de eso, hay que tener en cuenta la rotación de la gente porque hay que avisar al seguro, este sigue y este no sigue. Sí. Entonces un seguro de accidentes personales, yo recomiendo que lo tome el comitente, ¿sí? Cubre al personal, ¿sí? Y después habría que ver quién es el beneficiario, si es él o el contratista. Eso será una discusión entre ellos dos, quién es el beneficiario, es decir, quién es el que cobra ante un evento el cual debe ser indemnizado. ¿Qué digo? Sea como sea, yo como profesional puedo sugerir los montos en función del riesgo. Hay seguro de accidentes personales que en función del trabajo en altura son más caros, pero te cubren con mayor monto porque aumenta las consecuencias, ¿sí? de ese daño. Si el trabajador se cae de un primer piso, se cae de un cuarto piso. Me tengo que asegurar que eso exista, ¿sí? Y que se pague a tiempo. Es muy importante eso, porque es lo único respaldo que yo voy a tener para reparar económicamente, eso así se llama, la reparación económica del daño que puede sufrir un trabajador. Si ese trabajador va por la vía civil, claro, a solicitar una indemnización, una reparación económica del daño que tenga. Así sea una quebradura simple, peor si queda con secuelas. Si queda con una incapacidad de un movimiento
una lesión grave. Entonces, ¿qué sucede? Ese trabajador puede ir en contra de su capataz o de su contratista directo, digamos. Claro. Pero a lo mejor no tiene con qué responder. ¿Y a dónde va a ir? Al comitente, al que le encomienda el trabajo, que en este caso se ha convertido en el empleador, claro, porque es la figura, acordemos, de segunda categoría y es obra por administración del propietario. Pero irá ahí, en una relación laboral, pero no en una relación profesional, porque yo soy el que dirijo la obra, él es el que la construye con vos. Claro. Entonces, esa es la opción, seguro accidentes personales. Bien, y sobre todo para también exhibir un poco al profesional de la responsabilidad. Por supuesto, que si bien igual le cabe. Totalmente. En esto nosotros como profesionales tenemos que ser, mira, campeones del mundo en sacarnos el lazo del cuello, aparte porque no es para nosotros. Claro. No es para nosotros. Entonces nosotros estamos cuidando, che, ¿y quién nos cuida a nosotros? Estamos muy expuestos en esto. Es un trabajo muy, muy ingrata, de mucha exposición, de mucho riesgo legal. Entonces, hagamos mínimamente aquellos documentos, aquellas cláusulas, aquellas acciones, como por ejemplo la de registrar todas las actuaciones, el registro, o digital, o papel. Esas actuaciones que a mí me cubran, esos mojones que yo voy dejando puede haber salido mal, ¿sí? Porque un trabajador se olvidó, se equivocó, pero no me pueden inculpar a mí que yo no me ocupé, eso no me pueden decir. No me ocupé, no, sí me ocupé. Salió mal, pero yo hice la parte mía. Igual por ahí me preguntan, che, ¿no usan los elementos de protección personal? Suele pasar que hay cierta resistencia en el uso de los elementos de protección personal. Pero vos haces tu parte. ¿Cuál es? Comprarlo, entregarlo, registrar la entrega, explicar el para qué se usa, para cuál es el beneficio de usarlo, de qué riesgo te protege. Cuando no lo use, apercibirlo. No lo usa, registrar el no uso, entonces vos vas teniendo todas tus actuaciones para cubrirte, porque usted como profesional, ¿qué hizo? Y yo le decía, no sé qué, y no alcanza. Bien. Bien. O sea, teniendo más claro esto, podríamos decir que tenemos que ocuparnos de la prevención de accidentes. Totalmente. Sí, totalmente hay que ocuparse. Y esto lo quiero leer, que es una obligación profesional ineludible, aparte intransferible tampoco, por más que yo tenga una persona en obra, que la responsabilidad es mía. Delego la autoridad, pero no la responsabilidad. Sigo siendo responsable como el conductor técnico. Refleja un compromiso con la integridad, la salud y la vida de los trabajadores. Al mismo tiempo, reduce el riesgo de accidentes, es decir, empezás a reducir por todas tus actuaciones. Baja la probabilidad de que ocurra algo. Eso, ahí radica la prevención. Puede afectar, no solo que puede afectar el desarrollo del proyecto, en la obra se interrumpe porque es un problema, claro, un accidente, sino también compromete mi ejercicio profesional ante el incumplimiento, ¿sí?, de tareas preventivas en el cuidado del trabajador. La omisión de estas responsabilidades puede exponer al trabajador a sanciones, como hablamos, civiles, penales, administrativas, conforme a toda la legislación que hay en este tema. Hay que ocuparse, es una tarea nueva, es una tarea nuestra y hay que hacerse cargo de eso. No es que el trabajador está librado a su preparación o a la suerte, no. Nosotros tenemos que acompañar ese desempeño en el frente de trabajo con todo lo que es las indicaciones, a veces son diarias. Esto se hace así, usar esto, no hacer tal cosa, ¿no? Que todo quede registrado. Gabriel, si tuviéramos que cerrar, ¿con qué lo haríamos? Lo haríamos, a mí me gustó esta imagen para compartirla, y si podemos pelotear. Habíamos hablado de estos acuerdos previos y los distintos ejes o temáticas en los cuales hay que ocuparse. Hay que ocuparse estos acuerdos con el comitente y estos acuerdos con el contratista. Hablar de manera previa. A ver. Tenemos ahí un ojo, por ejemplo, por lo menos tenemos que visualizar absolutamente todo en la obra. Ver todo, en general, y después en la lupa en lo particular, en los detalles. Bien. En los detalles, porque muchas veces las cuestiones que tienen que ver, los detalles no solamente en la obra, los detalles en el contrato, hasta la menor cosita, tener bien detectado, ¿sí?, quién paga el seguro, de qué manera. Perfecto. Por decirte una cosa. Y en obra, el riesgo está
ahí, en un hueco que no se tapó, en una manija que agarró y tiene una punta, en una polea que le falta una cuestión de cobertura, en Bien. el riesgo eléctrico. Y eso comunicarlo, veo hay un sobre también. O aquí en los registros, Perfecto. que puede ser papel, y ser asertivos. Directamente las indicaciones claras, precisas. Debe hacerse tal cosa. En esto no puede estar las ambigüedades, el me parece o el podría o a lo mejor. Bien claro, debe ponerse tal cosa, debe usarse o no se usó y ese trabajo no se autoriza que se hace, bien preciso. Bien claro. Ya sea en papel o veo una nube ahí que también podría ser en una nube. Hoy, claro, la nube nos permite hoy la tecnología ir no solamente trabajar, sino almacenar todo lo que tiene que ver con esas indicaciones, con esas órdenes. En la conducción técnica y la dirección emitimos órdenes. Nosotros ordenamos, decimos tal cosa. De la otra parte nos pedirán del constructor, pero nosotros ordenamos. Y eso en tiempos también, veo un calendario. Vemos un calendario que la importancia de tener claridad los tiempos en la obra para saber la etapabilidad, ¿sí? Y de esa manera lo que viene, poder anticiparme. La semana que viene empezamos a trabajar según nuestro calendario, nuestra programación en tal tipo de trabajo. Bueno, ¿qué necesitamos en materia de producción, de calidad y de seguridad? Hay que trabajar en el plan. Bueno, ahora empecemos a ver los andamios. No tengo que llegar a la obra y encontrarme con el andamio mal armado y el flaco ahí arriba, porque desarmarlo para que es un viaje. Bien. Y eso es porque no me anticipe. Perfecto. Así que bueno, eso sería como... Y un maletín para guardar todos los documentos y que no queden en la obra dispersos. Bien. La importancia de guardarlos, que si es tecnología a través de la nube, está como asegurado. Pero cuando es papel, ¿sí? El original y el duplicado, ¿sí? Yo me quedo con los originales porque es lo que después voy a tener que mostrar para cubrirme. Son los DPP, son los documentos de protección profesional. Perfecto. Y ahí quedamos con un apretón de manos, así que todos contentos. Gabriel, te agradecemos muchísimo el haber participado en este octavo Digo, así que bueno, te vamos a contar para la parte en vivo, así que todos los matriculados van a poder estar junto con nosotros para sacar todas las dudas del video que acabamos de grabar. Bueno, yo te agradezco y bueno, ojalá que sirva, ¿sí? Y que sea útil para los arquitectos, sobre todo los que recién inician con su obra, sus primeras refacciones, ¿no? Así que bueno, muy agradecido por el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido el arquitecto Gabriel Sánchez en este octavo Digo sobre dirección y gestión de obra para pequeña y mediana envergadura. Muchísimas gracias a todos los participantes.